El canal del Congreso presenta Hola, soy Paulina Usigli y los invito a que nos acompañen durante la siguiente media hora en Cámara Alta. Hoy arrancamos con un tema que durante el 2020 encendió las alarmas del Senado, debido a que se dio a conocer que nuestro país ocupa el primer lugar en difusión de pornografía infantil a través de Internet. Un problema que se acrecentó con el confinamiento, pues se estima que al mes por lo menos 100 menores son enganchados y engañados para esta actividad. Hoy no deberíamos estar reunidos discutiendo sobre turismo sexual y pornografía infantil. Esto implica que el Estado mexicano ha fallado en su obligación de garantizar el interés superior de la niñez. México está entre los primeros lugares de difusión de pornografía infantil, que es como se llama a aquel material visual y sonoro en el que aparezcan personas menores de 18 años participando en una conducta sexualmente explícita. Esto siempre es un delito, debido a que los niños y las niñas en estos materiales son víctimas de un crimen. Desgraciadamente, México le aporta al mundo el 60% de los contenidos de pornografía infantil. Eso es un horror. El 60%. Es de los lugares más vergonzosos que podíamos tener a lo largo de nuestra historia. A mediados del 2020 se denunció un aumento de la pornografía infantil vía Internet, por lo que el tema ha sido retomado por las y los legisladores en los últimos meses. Se registró un aumento en el consumo y búsqueda de pornografía infantil que, según la División Científica de la Guardia Nacional, ha reportado que el incremento fue de un 73% tan solo entre el mes de marzo y abril del presente año. Los reportes indican que casi el 80% fueron relacionados con la red social de Facebook. La Red por los Derechos de la Infancia en México señala que este aumento fue de la mano del abuso sexual y de los llamados ciberdelitos. Lamentablemente, los cibercriminales, los que se dedican a la pornografía infantil, al contenido inapropiado, pues van más a la delantera de esto, porque lo utilizan ya como una parte de crimen organizado y es algo que les deja bastante dinero. Parte fundamental del combate a la pornografía infantil debe ser la educación cibernética en hogares y escuelas. A veces sacan fotos, toman fotos, las intercambian y bueno, después esas fotos terminan ya en manos de personas que nunca deberían de haber tenido estas fotos y ahí ya es el contenido inapropiado que ya afecta directamente a una persona, principalmente si es menor de edad. El hecho de que México ocupe el primer lugar en difusión de pornografía infantil por la web también implica una situación grave, que cada mes al menos 100 menores sean reclutados para esta actividad. En 2017 se registraron más de 12.300 cuentas de Internet que se dedicaban a la distribución de fotos y videos que exhiben a niñas y niños explotados sexualmente, según lo alertó la entonces Procuraduría General de la República y lo ratifica la actual Fiscalía General de la República. Un elemento fundamental para combatir este repulsivo delito y proteger a la niñez y a la adolescencia en el país es el fortalecimiento de la Policía Cibernética de la Guardia Nacional. Por la naturaleza del delito, es necesario que todos los cuerpos policíacos del país cuenten con un departamento o área especializada en delitos sexuales y se priorice la atención de la víctima. Las y los senadores han considerado necesario emprender una legislación donde se establezcan formas de prevención de este delito a través de prestadores de servicio de Internet. También han señalado como medular el fortalecimiento de las instituciones federales y locales especializadas. Juana Inés Asbaje y Ramírez de Santillana nació en una época en la que las mujeres solo se dedicaban a las labores del hogar, a servir a su familia, a casarse jóvenes o, en su defecto, al servicio religioso.
Es mitad del siglo XVII en Nepantla, Nueva España, y la fecha exacta de nacimiento aún no se define, pues aunque se sabe que vio la luz un 12 de noviembre, los historiadores aún debaten entre los años 1648 o 1651. Contra todo pronóstico y fuera de las reglas, a los 3 años la niña Juana Inés ya sabía leer y en la inocencia de su edad comenzaba a demostrar dotes de genialidad al escribir su primera obra sacramental apenas cumplidos 8 años. Por obvias razones, Juana Inés se convirtió en una precoz autodidacta y al descubrir la biblioteca de su abuelo, su amor por las letras le llevó a autocastigarse cortándose el cabello cada vez que no lograba aprender algo de aquellos viejos libracos. La sorprendente inteligencia de Juana Inés le abrió las puertas de la corte de los virreyes y en 1664 se convirtió en dama de doña Leonor de Carreto. Sorprendido por la lucidez de pensamiento de aquella señorita, el virrey Antonio Sebastián de Toledo organizó un examen ante 40 doctores universitarios, quienes quedaron impresionados por su talento. El mayor deseo de Juana Inés era poder seguir estudiando, por ello decidió no esposarse y entregarse a la vida conventual. En 1667 ingresó al convento San José de las Carmelitas y en 1669, aconsejada por su confesor, se mudó al noviciado de la Orden de San Jerónimo, donde asumió el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz. Ya como novicia logró continuar con sus estudios y cuentan que en su celda llegó a acumular aproximadamente 500 volúmenes de libros y algunos artefactos científicos, además de comenzar a crear sonetos y villancicos. En 1680, con la llegada de los nuevos virreyes, es designada a dirigir la construcción del Arco del Triunfo dedicado al nuevo virrey Tomás Antonio de la Cerda, para quien compuso Neptuno alegórico, texto que le valió la protección del virrey para desarrollar gran parte de su obra y convertirse en aquella poetisa intelectual que cautivó a Octavio Paz. La vida de Sor Juana dio un giro estrepitoso cuando los virreyes tuvieron que regresar a España y retirarle su apoyo. A partir de entonces comenzó a tener dificultades para seguir desarrollando su escritura y conocimientos. En sus últimos años se dedicó al cuidado de sus hermanas cuando la peste azotaba a la ciudad. Finalmente murió al ser contagiada el 17 de abril de 1695. Por su brillantez y amor a la sabiduría, el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz se encuentra escrito con letras de oro en el muro de honor del Congreso de la Unión. Reconocer que las mujeres con discapacidad enfrentan mayores barreras para integrarse plenamente a la sociedad, derivado de una doble discriminación por género y la propia discapacidad, significa comenzar a transformar ese círculo permanente de marginación y rezago que les impide el acceso pleno a sus derechos humanos y con ello al desarrollo. Acompáñenme a revisar qué ha hecho la actual legislatura de la Cámara Alta a fin de garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres con discapacidad. Las mujeres con discapacidad forman parte de un colectivo sobre el que pesan prejuicios sociales ligados al género y a la propia discapacidad. Se trata de una población excluida y la violación a sus derechos humanos son una constante. Los últimos datos del INEGI reportan que las mujeres con discapacidad representan el 51.1% de los 7.7 millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad. Por su parte, la encuesta nacional sobre discriminación en México reporta que el 35% de las mujeres con discapacidad refieren que los derechos de este grupo social nunca se respetan.
La iniciativa que se somete a su consideración tiene por objeto el atender la doble discriminación de la que son víctimas las mujeres con discapacidad. Para ello, hemos propuesto modificaciones a 3 leyes: la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El Pleno aprobó cambios a las leyes y con ello se reconoce, garantiza, promueve, protege y respetan los derechos humanos de las mujeres con discapacidad. Que tiene por objeto promover acciones que conlleven a la identificación y eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las mujeres con discapacidad. Al respecto, se destaca que la igualdad de género y la no discriminación son principios consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Entre las modificaciones se prevé una política a nivel federal que deberá identificar y generar acciones enfocadas a eliminar las barreras en cuanto a accesibilidad en el entorno, así como garantizar el derecho a la información y a la comunicación, además de promover la inclusión laboral para este sector. La situación de desigualdad y discriminación que viven las mujeres con discapacidad no es suficientemente conocida ni reconocida. Por ello es importante esta reforma a fin de revertir el círculo permanente de marginación y rezago que les impide el acceso pleno a sus derechos humanos y con ello al desarrollo. La senadora Sacil de León Villard es la coordinadora más joven del Senado. Ella encabeza al grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, una bancada de 5 integrantes conformada exclusivamente por mujeres. Sacil es un nombre de origen maya y significa amanecer, claridad o transparencia, definición que encaja con su aperlada sonrisa y el fluir de sus argumentos, ya sea en tribuna o en comisiones donde preside el grupo que analiza todas las propuestas que llegan a la Cámara Alta para conceder la medalla Belisario Domínguez, máxima condecoración que otorga el Senado para premiar a los hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, como servidores de nuestra patria o de la humanidad. Medalla que, por cierto, en el 2020 se decidió entregar al personal del Sistema Nacional de Salud por su incansable lucha contra el COVID-19. Chiapaneca, como el mismo doctor Belisario Domínguez, Sacil de León es licenciada en Relaciones Internacionales y ha sido tanto diputada local como federal, además de secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres del Estado de Chiapas, una lucha que define sus andanzas en la política y por lo mismo ha mostrado su lado aguerrido en pro de la vida a manifestarse en contra de la despenalización del aborto. Al respecto, no titubeó en apoyar y promover la exhibición de la cinta Inesperado, en un intento que ella denomina pro mujer en contra de lo que otros grupos feministas llaman el derecho a decidir. Muy en consonancia con su juventud y encanto, la senadora Sacil de León presentó recientemente un punto de acuerdo para exhortar al INE a que realice una campaña nacional que promueva el voto entre la juventud, en el entendimiento de que en el próximo periodo electoral de 2021, más de 25 millones y medio de jóvenes entre 18 y 29 años estarían habilitados para ejercer su voto. Así la coordinadora de bancada más joven de la Cámara Alta, senadora Sacil Doraluz de León Villard. De acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el programa de distribución de fertilizantes a los productores rurales de pequeña escala de Guerrero ha coadyuvado al aumento de la producción del maíz, frijol y arroz en los 81 municipios de ese estado. Debido a los resultados obtenidos,
Este mismo programa ya ha comenzado a implementarse en zonas de atención prioritaria en Morelos, Puebla, Tlaxcala y Estado de México. Al inicio de esta administración, se presentó un programa federal mediante el cual se entregaría el fertilizante necesario para incrementar la siembra de cultivos prioritarios, apoyando a los productores de pequeña escala del estado de Guerrero. Por las condiciones en que se encuentran los suelos de la mayor parte del territorio mexicano, los fertilizantes son un insumo indispensable para la siembra. De acuerdo con estimaciones del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SIAP, los fertilizantes se utilizan en el 68% de la superficie cultivada en México. Los fertilizantes, o también llamados abonos, son sustancias ricas en nutrientes que sirven para mejorar el desarrollo de los cultivos, aumentar la productividad y evitar la degradación del suelo. Sin embargo, hace unos meses trascendió el retraso en la entrega de fertilizantes, situación que se agravó debido a que la temporada de lluvias ya había dado inicio y muchos campesinos no pudieron sembrar por la falta de este insumo. El campo, a pesar de una política de alguna forma restrictiva hacia el sector productivo, ha podido medio enfrentar esas dificultades y salir adelante. Para 2021, el programa Fertilizantes para el Bienestar se extenderá a municipios estratégicos de Morelos para el cultivo de arroz y maíz, de Tlaxcala para el cultivo de avena y de Puebla para el cultivo de hortalizas y maíz elotero. Es necesario que el año que entra el presupuesto para el campo se fortalezca, sobre todo en el sector productivo. Nos parece muy importante el gasto social para atender sobre todo a los sectores que habían sido olvidados por este régimen neoliberal por más de 30 años. Por ello, desde la Cámara Alta se hace un exhorto a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que en el próximo ciclo se lleve a cabo en tiempo y forma la entrega de fertilizantes a los productores, a fin de garantizar la correcta implementación del programa en beneficio del sector agrícola nacional. El sector energético se mantiene en una constante transformación por la dinámica de su propia naturaleza. Por ello, la Comisión de Energía está obligada a dar seguimiento a los alcances de la norma fundamental, con la finalidad de que dicho sector continúe detonando todas las ramas productivas en beneficio de la población. La Comisión Ordinaria de Energía tiene entre sus atribuciones fortalecer la producción energética desde el ámbito parlamentario, escuchando a las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Dar seguimiento a las peticiones y observaciones de toda la cadena productiva del sector, en especial a las universidades e institutos de investigación que desarrollan actividades propias del medio energético. La Comisión de Energía es presidida por el senador Santana Armando Guadiana Tijerina y le acompañan en la secretaría los senadores Julián Rementería del Puerto y Raúl Bolaños Cachocue. Conoce al resto de los integrantes responsables de vigilar y fortalecer al sector energético del país. De la lista de tareas legislativas sobresalientes realizadas en la 64ª legislatura, hoy revisaremos el trabajo que las y los senadores hicieron respecto a la Ley General de Educación, legislación que se centra en la formación integral de alumnos y profesores y que abrogó la Ley de Infraestructura Física Educativa. De la primaria y la secundaria regularmente uno conserva el recuerdo de los amigos, los buenos maestros, uno que otro beso inocente y hasta un buen regaño. Pero si le rasca otro poco, tal vez recuerde su salón de clases y los laboratorios, las bancas repintadas, los baños que no alcanzaron mi adjetivo y las luminarias intermitentes. Si usted cree que eso ya cambió, se equivoca, pues apenas en el programa sectorial de Educación 2013-2018 se reconoció que todo esto a lo que se le denomina infraestructura física educativa ha sido etiquetado como una debilidad del sistema que nos mantiene desde el año 2000 por debajo del promedio de los países miembros de la OCDE, situación que, desde luego, afecta negativamente en el aprendizaje de los escolares.
Si a esta condición de debilidad le suman los daños ocasionados por los sismos de 2017, imagine ahora las condiciones de la infraestructura de cada escuela. Pero como en materia educativa no se trata de imaginar, el Senado de la República, a través de la bancada priista, emitió una iniciativa para que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa realice un diagnóstico de las condiciones y necesidades de cada plantel público. De aprobarse dicha iniciativa, se podrá disponer de un referente único que deberá ser acatado a nivel nacional a fin de homologar criterios de planeación, implementación y evaluación de los proyectos orientados a mejorar las condiciones físicas de las escuelas públicas del país. Aunque todos los plazos y términos legales de obra en escuelas públicas fueron prorrogados debido a la pandemia de COVID-19 a través de un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, se espera que cuando los escolares vuelvan a las aulas, los colegios se encuentren en condiciones óptimas para recibirlos como se merecen. Las castas que se originaron con el arribo de los conquistadores a tierras americanas tienen una vinculación directa con las categorías o jerarquías sociales y económicas de aquella la Nueva España. El tente en el aire, el no te entiendo, el jíbaro y el cambujo fueron tan comunes que no se les prestó mucha atención sino hasta 1823, cuando el escritor inglés Henry George Ward hizo la siguiente lista. Número 1. Los antiguos españoles llamados gachupines en la historia de las guerras civiles. Número 2. Los criollos o blancos de raza europea pura nacidos en América. 3. Los indios o raza indígena de color cobrizo. 4. Los mestizos o casta mezclada de blancos e indios que gradualmente se fueron fusionando con los criollos. 5. Los mulatos o descendientes de blancos y negros. 6. Los zambos o chinos descendientes de negros e indios. 7. Los negros africanos, ya fuesen emancipados o esclavos. Las 3 primeras de estas castas y la última eran puras, y en sus varias combinaciones dieron lugar a una larga subdivisión de la cual quedan varias representaciones artísticas, pero ninguna tan elocuente como las estampas del anónimo pintado en el siglo XVIII, hoy bajo resguardo del Museo Nacional del Virreinato, donde podemos apreciar, por ejemplo, que el cambujo nació de la mezcla entre el albarazado con la negra, o que de la unión entre el saltatrás con mulata surgió el lobo. En fin, más allá de la connotación de origen clasista, las castas son una prueba irrefutable de la nación pluricultural, pluriétnica y multilingüe, recién reconocida por la Cámara Alta. Históricamente, el sentimiento de pertenencia que el ser humano experimenta por la Tierra ha provocado grandes conflictos. Basta recordar que una de las causas de la Revolución Mexicana fue la concentración de grandes extensiones de tierra en unas cuantas manos. La incertidumbre en la tenencia de la tierra y la falta de órganos jurisdiccionales especializados causaron inconformidades. De esta forma, en 1915 el presidente Venustiano Carranza promulgó la Ley Agraria inspirada en las ideas de Emiliano Zapata, iniciando así el reparto agrario. Pero fue hasta 1992 que se instauraron los tribunales agrarios como órganos autónomos encargados de impartir justicia y dar certeza jurídica en el campo mexicano. La Constitución mexicana establece en el artículo 27 constitucional el ámbito de competencia de los tribunales agrarios, dotándolos de autonomía, donde además se señala que son de jurisdicción federal todas las cuestiones relativas a límites y tenencias de terrenos ejidales y comunales. Los tribunales agrarios se conforman por un tribunal superior y 56 tribunales unitarios distribuidos a lo largo y ancho del país que trabajan para la impartición de la justicia agraria. En México existen cerca de 32,000 núcleos agrarios que ocupan más de 101 millones de hectáreas, lo que representa el 51% del territorio nacional, superficie en la que habitan más de 5 millones de sujetos agrarios. Ante este complejo escenario,
Los magistrados agrarios deben buscar en todo momento que las partes logren dirimir sus controversias mediante resoluciones pacíficas. Por ello, el Senado de la República tiene entre sus atribuciones ratificar los nombramientos de los magistrados agrarios, quienes son propuestos por el Ejecutivo Federal. En este sentido, con 89 votos a favor fueron aprobados los nombramientos de 4 magistradas y magistrados numerarios del Tribunal Superior Agrario y del Tribunal Unitario Agrario. Ellos son Claudia Dinora Velázquez González, Jorge Arturo Bernal Lastiri, Alberto Pérez Gasca y Blanca Estela del Rosario Zamudio Valdés. Es todo por el momento en Cámara Alta, pero queda abierta la invitación para que nos acompañen en la próxima entrega de este programa dedicado al quehacer y la cultura parlamentaria que se desarrolla en el Senado de la República. Comentarios y sugerencias, por favor, a través de los medios de contacto que ponemos a su disposición en este momento en pantalla. Soy Paulina Usigli y a nombre de todo el equipo de producción de Cámara Alta, hago extensivo un generoso abrazo y nuestro cariño siempre. Hasta la próxima. El canal del Congreso presentó